Cordiales saludos, que les habla la profesora doctora María Teresa Ocampos. Hoy en nuestra clase de Ciencias Naturales y Salud estaremos desarrollando la siguiente capacidad. Comprende la estructura y la dinámica de las poblaciones de los seres vivos. El tema estructura y dinámica de las poblaciones. Indicadores. Identifica los tipos de población, interpreta la dinámica de las poblaciones, reconoce los factores que influyen en la dinámica. La dinámica poblacional estudia la composición de una población de la misma especie, estudia el número de individuos, la edad, el sexo y las variaciones a lo largo del tiempo. El estudio de la dinámica de la población permite la comprensión de las interacciones que se producen entre los organismos. ¿Cuáles son los factores que pueden influir entonces en la dinámica de una población? Los nacimientos, las muertes, la inmigración y la emigración. La estructura dinámica de las poblaciones entonces está relacionada a la reproducción, la cantidad de individuos que pueden nacer, a la mortalidad, la cantidad de individuos que mueren, a las migraciones, toda una parte de una población que se traslada, ya sea inmigración o emigración. Por ejemplo, la identificación de las especies en peligro de extinción y las intervenciones que pueda realizarse depende del conocimiento de la dinámica de la población. Los tipos de poblaciones tenemos a las poblaciones familiares, a las poblaciones gregarias, poblaciones sociales y poblaciones coloniales. Pero veremos qué es población. Población es un grupo de individuos de la misma especie que habitan en un área geográfica en un tiempo determinado y comparten ciertas propiedades biológicas y se cruzan entre sí. La población familiar son aquellas en las que se produce la unión de individuos entre los cuales existen lazos de parentesco. Son más o menos numerosas, por ejemplo, acá tenemos la familia de elefantes. La población gregaria son conformadas por individuos que se agrupan temporalmente con el objetivo de alcanzar un bien común, puede ser la defensa o para obtener alimentos. Ejemplo, un cardumen es un banco de peces, como vemos en la imagen. Luego tenemos la población social, son aquellas que se caracterizan por la división y especialización del trabajo entre sus miembros, y es casi imposible de manera aislada hacerlo. Por ejemplo, tenemos a las abejas y a las termitas. La población colonial son formadas por la agrupación de individuos procedentes de uno primitivo, que por lo general se encuentran unidos, por ejemplo, los corales y las medusas. Las características de la población. Cada población posee características que la diferencian de otras. La más importante es la densidad. ¿Qué es la densidad? Es el número de individuos que habitan en una unidad de superficie o volumen y sirve para medir la distribución de la población en una región y varía de acuerdo con el tamaño, la competencia, alimentos. La distribución poblacional se ve afectada porque por factores como ser el clima, la temperatura, la humedad, la altitud, la presión atmosférica, entre otros, y se distinguen tres patrones. La aleatoria o al azar, como vemos acá, esta parte, entonces cada uno se ubica en forma irregular, agrupado, en los que los individuos se encuentran agrupados en sectores, irregular o uniforme cuando están distribuidos de forma uniforme dentro del área. La población, la curva de crecimiento de la población es la gráfica del número de organismos de una población en función del tiempo y está en relación con la natalidad, que es el número de individuos que nacen por unidad de tiempo, mortalidad, individuos que mueren por unidad de tiempo. También tenemos a las migraciones, que se refiere al movimiento de los individuos. Inmigración, que es la entrada de los individuos a la población
y la emigración, que corresponde a la salida de los individuos. Tenemos los factores limitantes, que pueden ser factores bióticos, como ser depredadores o parásitos. Y también tenemos los factores abióticos, la luz, la temperatura, la salinidad, el agua disponible. ¿Qué es un potencial biótico? Es el índice de crecimiento posible de una población bajo condiciones ideales, o sea, aquellas condiciones que hacen que haya más nacimientos que muertes. La resistencia ambiental es el conjunto de factores capaces de restringir el nivel de calidad, estabilidad o productividad de una población, impidiéndole alcanzar su potencial biótico. Puede ser por la falta de alimentos, falta de agua, un clima negativo, la depredación, entre otros. ¿Qué es una capacidad de carga? La capacidad de carga es la población de individuos de una especie que un hábitat determinado pueda soportar por tiempo definido, manteniendo su productividad, adaptabilidad y capacidad de renovación, sin ocasionar daños permanentes en el ecosistema del que son dependientes. ¿Qué es la estabilidad? Cuando un ecosistema mantiene una serie de características que permitan reconocerlo a pesar de perturbaciones. Y diversidad es la riqueza y numerosas especies que componen un ecosistema. Entonces, como conclusión, cuanto más diverso es un ecosistema, más estable será, debido a la gran cantidad de relaciones que presenta, y cuanto más diverso y estable sea, tendrá un mayor grado de organización. Y cuando tiene un mayor grado de organización, esto será menos vulnerable. Tienen su material de lectura y materiales para realizarlo, actividades para realizarlo. No se olviden de quedarse en casa y cumplir con las medidas sanitarias.